Tenemos el gusto de contar hoy con tres de las Cuatro. autoras de artículos del Cuatro, libro. Mirna. Sí, no, sí, eh, son tres y una creo que fue Sí, la, es nuestro grupo y es la editora es general de este la libro. editora del grupo, eso lo iba a aclarar, que es Mónica Gluck. Eh, entonces tenemos acá a María Alicia Campagnoli, a Mabel Alicia Campagnoli, perdón, a María Marta Herrera, Mayra Luciñana Blanchard y Mónica Gluck, ¿no? Que es la editora del libro. Bueno, yo voy a hacer una presentación general que la saqué del mismo libro de las autoras. Son un grupo nucleado en torno a la articulación entre filosofía y feminismo. Afirman que el estar juntas en el estudio, trabajo e investigaciones devinieron en un compañerismo creciente y ahora amistad decidida, desde la que comparten el debate contemporáneo sobre las teorías feministas. Me pareció muy importante lo de compañerismo creciente y amistad decidida. Por eso, Ay, se te bloqueó el micrófono otra vez, Mirna. ¿qué pasa? Bueno, les pido a cada una de ustedes que nos amplíen un poco desde lo singular de cada una, lo más importante que les parezca de vuestra trayectoria. La que quiera empezar. Bueno, arranco para no perder un segundo televisivo. Yo soy Mayra Leciñana, egresada de Letras, soy feminista desde los 80, o sea, en los primeros movimientos de la década del 80, porque hubo feminismo bastante antes, pero hubo una nueva aparición en los 80. Ahí estaba yo, con 20 y pico de años, y después, al ingresar a hacer unos estudios universitarios, ya intenté llevar ese feminismo a la teoría, así que también empecé a participar de lo que sería un feminismo filosófico, teórico, y pertenecemos al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, donde arrancamos en el 2001 aproximadamente en unas investigaciones que proponía la profesora y doctora María Luisa Femenías, y nos conocimos con Mabel, con María Marta, con Mónica Gluck, trabajando desde hace 20 años investigando. Luego seguimos nosotras juntas en distintos proyectos en la universidad, dando clases de extensión universitaria en feminismo y filosofía, y muchas de nosotras pertenecemos a la academia, o sea, estamos dentro de cátedras, o bueno, Mabel ya lo explicará, ella es subdirectora del Centro de Investigaciones en La Plata, y bueno, eso, tenemos este libro y hemos publicado para diversos congresos y en general trabajando en conjunto, nos juntamos al menos una vez al mes o 2 veces en el mes para debatir líneas, y hemos dado cursos sobre feminismo y prostitución y monogamia, y bueno, un poco de historia del feminismo en general. Eso por mi parte. Gracias, Mayra. Mabel. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos quienes se conectaron. Como decía Mayra, nuestra articulación comenzó en torno a un grupo de estudio con la doctora Femenías en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el Instituto de Género, y hemos desarrollado diferentes líneas de investigación que derivaron en los últimos años en las cuestiones de Se la cortan. monogamia. Se corta un poquito, Mabel. En la facultad... Ah,
Voy a sacar la cámara, ¿les parece? Para ver si eso facilita que se Bueno, escuche mejor, ¿sí? No, yo decía que trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, donde pertenezco al Centro de Investigaciones en Género y estoy en la Cátedra de Antropología Filosófica, con esta perspectiva justamente de articular cuestiones filosóficas con cuestiones feministas. Y bueno, creo que va a ser enriquecedor justamente interactuar aquí con las experiencias que traigan ustedes de la clínica. Muchas gracias. gracias, Mabel. María Marta. Bueno, buenos días. Yo agregaría, bueno, al ser, se repiten un poco al ser del grupo, lo que yo agregaría acá es, yo soy también, trabajo en La Plata y acá en la Universidad de Buenos Aires, soy profesora de filosofía y a partir del 2015, como uno de las consecuencias que tuvo el movimiento de Ni Una Menos, se generaron diferentes espacios, cátedras específicas, que los dos ámbitos, tanto en La Plata como en la Universidad de Buenos Aires, vieron necesario una formación, es decir, que había un problema, pero que requería una currícula específica, ¿no? Y bueno, entonces me ha tocado, tengo el gusto y el privilegio en realidad de esta militancia feminista y este trabajo en filosofía y feminismo que comparto con mis amigas hace tantos años, de plasmarlo en una práctica docente, en una filosofía feminista en la Universidad de Buenos Aires y en Introducción a la Teoría Feminista, Estudios de Género y Sexualidades en La Plata. Entonces, bueno, eso ha hecho muy interesante también para mí otros ámbitos de pensar por fuera de este grupo. Así que bueno, quisiera por último solo agregar que no es, si bien nosotras estamos planteando, como dijo Mayra, hemos tocado diferentes temas respecto al feminismo filosófico, creo que particularmente la monogamia, tratarla como la tratamos, fue posible a partir de ese vínculo de confianza de tantos años, porque como ustedes bien adelantaron, todo el tema del amor, de la monogamia, implica y obliga, además de lo teórico, a pensarlo en un clima y en una relación de confianza que creo que para nosotras fue importante y que habilitó el resultado, ¿no? Nada Perfecto. más. Gracias, María Marta. Mónica Gluck. Hola, voy a ser muy breve porque en los últimos años, si bien me mantuve vinculada al grupo, ha sido sobre todo una cuestión de afectos, porque no hago ya un trabajo teórico tan intenso. Sin embargo, trato de participar en la medida que puedo. En este caso, como mi trayectoria profesional tenía que ver más con el mundo editorial, aparte de haber estudiado filosofía y haber compartido esos inicios en los grupos de investigación en la UBA, la Facultad de Filosofía de la UBA, con las, como ya mencionaron Mayra, María Marta y Mabel, por eso propuse, más que a tener una producción, precisamente hacer el trabajo de edición del libro. Y como editora del libro tengo de alguna manera una visión un poco más distanciada, que me tomo entonces la libertad de decir que mi experiencia de lectura, conociendo además a quienes trabajaban en la producción, me dio la impresión de que daba cuenta en su materialidad del libro
de qué clase de grupo conformábamos, de cómo hemos logrado mantener una relación horizontal, una relación en la que la diversidad es sumamente respetada, y no solo respetada, sino esperada y admirada, las voces diferentes, y eso nos da una sensación de riqueza, de producción y de contenidos y de experiencias, que creo que está esa especie de expresión coral está muy bien reflejada en la producción, en este libro en particular. Bueno, eso nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Al Bueno, no contrario. sé quién quiere comenzar, las dejamos a ustedes contarnos un poco los puntos principales, las principales hipótesis del libro de ustedes. Si quieren, yo comienzo y después se suman las compañeras. Por un lado, hay una base para la propuesta que tiene que ver incluso con el nombre del libro, La monogamia al desnudo, que está homenajeando a otro libro llamado El patriarcado al desnudo, de unas feministas materialistas, principalmente francófonas, quienes ya desde la década del 70 dialogaban con las teorías marxistas, tomándolas como referencia de teorías críticas para pensar lo social y los conflictos de poder, pero marcando la insuficiencia en tanto esas teorías no hacían visible los conflictos de poder entre los sexos. De allí que estas feministas, digamos, basándose en teorías de izquierda, van a proponer un feminismo materialista, pensando en ese carácter materialista, deudor, insisto, del marxismo, pero para hacer visible la materialidad política del sexo y de la sexualidad. En principio, la gran hipótesis, y digo, un poco está explicitado en alguno de los capítulos, pero la gran hipótesis para este grupo es que así como hay clase socioeconómica en el sentido marxista, hay clase de sexo. Este es el aporte del feminismo materialista. ¿Qué están diciendo al pensar al sexo como una clase sociopolítica? Están mostrando que el sexo no es un dato natural, sino una producción política, que es la producción de la dominación de un colectivo sobre otro, ¿no? El colectivo de los hombres sobre el colectivo de las mujeres. Pero estos colectivos, en esta perspectiva, insisto, no son naturales, ¿no? Contra la idea de división sexual del trabajo, que presupone, ¿no? un carácter naturalizado de esa división. Y entonces la hipótesis principal es que se produce histórica y políticamente la apropiación por parte del colectivo de los hombres de los cuerpos de las mujeres. Y esta apropiación se produce en dos dimensiones. En una dimensión institucional, macropolítica, a través de innumerables leyes, por ejemplo, la penalización del aborto
por ejemplo, la ley de matrimonio tal como se consagra en la Constitución de la modernidad, ¿no? En lo que va a ser para esta mirada la estructura modernidad, capitalismo, patriarcado, colonialidad, ¿no? Que es un anudamiento de todas esas cuestiones. Implica, por ejemplo, bueno, un contrato de matrimonio al que volveremos porque es una de las claves del sentido, y un montón de restricciones al ejercicio de la libertad para las mujeres, sobre todo por fuera del ámbito privado doméstico. Esa es la parte macro, pero la mirada de estas autoras es ver cómo hay también una dimensión de la apropiación que es más microfísica, subjetiva, y que tiene que ver, por ejemplo, con las crianzas en las que a las niñas se las incentiva, ¿no?, a conseguir como objetivo de su vida y su realización el amor, la maternidad y la idea particularmente de una trama de lo afectivo pautada por los celos, ¿no? Lo que implica un doblez, digo, material y simbólico de, insisto, apropiación macro y micropolítica, con unas pautas que en contraposición a los hombres se les incentiva más que a la afectividad, a la realización personal, individual, en el mundo público, el transformarse en alguien. Con lo cual hay una separación en esa producción dicotómica de subjetividad, donde se prepara a los hombres, insisto, para ser un sí mismo, para ser alguien, y se prepara a las mujeres para salir de sí y ser para otros, ¿no? Estar a disposición de la familia o de profesiones o actividades de cuidado en la sociedad. En principio, digamos, este desarrollo que aquí estoy esquematizando mucho, por supuesto, implica en la hipótesis una fuerte estructuración entre el siglo XVI y el XIX. Y esta es una mirada que considera que los principios del capitalismo son los principios de la modernidad, y los principios en un doble sentido, digamos, de origen y de valores, ¿sí?, que rigen esas estructuras. Pero esto implica entonces que dominar, someter, explotar no son efectos colaterales del proceso civilizatorio, sino efectos constitutivos de esa producción capitalista. Por lo tanto, es una mirada donde modernidad, capitalismo y colonialidad se entraman e incluyen, por lo tanto, el elemento patriarcal. ¿Y por qué hago toda esta salvedad? Para desnaturalizar la idea de que la humanidad haya sido siempre un claro binomio dicotómico de hombres y mujeres, ¿no? Aquí la hipótesis es
que esa producción binaria se implanta globalmente a través, primero, de la religión y, en segundo lugar, y articuladamente, de la ciencia y la tecnociencia. Entonces, son elementos que justamente van a naturalizar la dicotomía de sexos y cualquier separación de sexos que se haga en la sociedad remitiría a esa supuesta naturaleza, pero esto también, además de la dicotomía de sexos, naturaliza el presupuesto de que sexualidad es sinónimo de heterosexualidad. Confinando entonces la idea de sexualidad a la reproducción biológica. Todos esos elementos están anudados y aquí, respecto de la monogamia, justamente la hipótesis fuerte es que el requisito para el éxito del desarrollo de las sociedades liberales, capitalistas, coloniales, etc., pasa por garantizar un nuevo modelo de familia nuclear, monógama, reproductora, con lo cual la eficacia que ha tenido desde la modernidad la distinción entre ámbito público y ámbito privado implicó, entre otras cuestiones, que el ámbito público, el del reconocimiento, el de la producción, sea el ámbito guiado por esa ficción burguesa del contrato social, la horizontalidad, la igualdad, mientras que el espacio privado, y dentro del espacio privado particularmente el doméstico, junto al discurso de la igualdad, ocultó, veló, opacó la jerarquía patriarcal, ¿no? La subordinación y el sometimiento de las mujeres a través de un contrato que desde el punto de vista contractual resulta aberrante, ¿no? Lo que fue el contrato de matrimonio, que sigue siendo un contrato en disputa. Conocemos justamente las transformaciones recientes, por ejemplo, en nuestro país, de las aperturas, ¿no?, que ha tenido ese contrato, pero que en principio para las mujeres el contrato de matrimonio era un contrato de sujeción, ¿no? O sea, firmaban el consentimiento del tutelaje, lo que implicaba que las mujeres no eran autónomas jurídicamente, y al firmar el contrato de matrimonio lo que estaban concediendo era el tutelaje a quien se transformaba en su esposo. O sea, pasaba de ser tutelada por el padre o por un hermano mayor a ser tutelada por el esposo. Y en particular, dentro de las dimensiones que tienen que ver con lo patriarcal, con el relato complejo aquí de la afectividad y del amor, la trama de los celos es la que aseguraría justamente, más allá del contrato, esa sujeción de la mujer al hombre, que además está acompañada por el hecho de que no se concibe en principio que las mujeres tengan deseo sexual. El deseo está
pensado como una actividad masculina. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el contrato de matrimonio al que me estoy refiriendo tiene justamente como un requisito el llamado débito conyugal. Es decir, si la mujer no está disponible sexualmente para el esposo puede violentarla y eso en principio no es ningún delito, es simplemente exigir el cumplimiento de ese contrato. Con lo cual, así como quiero marcar un marco macropolítico y uno micropolítico de la apropiación de las mujeres, quiero señalar que hay distintos niveles de intensidad de violencia de esa apropiación. Esta violencia no siempre es explícita, no siempre es material, hay una fuerte carga de violencia simbólica, ¿no?, en ese ejercicio de apropiación. Y volviendo a la referencia inicial, digo, estoy refiriéndome a cómo el feminismo materialista brinda una base y una estructura conceptual para tramar la sujeción patriarcal junto a las diferentes sujeciones del capitalismo y del colonialismo, siguiendo a estas mismas autoras, la monogamia es sistémica con toda esta trama, en el sentido de que no solo implica un modo de organizar lazos familiares, sino que conlleva un modo de pensar en sentido amplio las relaciones humanas. Entonces, haciendo referencia a una cuestión que nos comentaba en nuestro diálogo inicial Mirna, ¿no?, cómo la perspectiva de este grupo es una perspectiva relacional antes que individualista. La monogamia como dispositivo de pensamiento es un dispositivo liberal burgués porque nos compele a ser egoístas e individualistas, ¿no? Implica un modo de pensar los lazos, las afectividades, pautado tanto por la exclusividad como por la jerarquía entre los lazos. Sí, justamente desde la escuela modernidad-colonialidad se pone el acento en que algo que caracteriza al capitalismo desde el siglo XVI y al siglo XVI lo llaman el largo siglo XVI porque ponen como hito la conquista de América, como el momento en que comienza realmente a globalizarse las relaciones en el globo terrestre, justamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque la mirada implícita en esa globalización de perspectiva liberal implica una obsesión clasificatoria permanente. De allí que justamente contra los marxismos, la idea es que el capitalismo es una gran estructura clasificatoria. Y entonces no solo
brinda una estructura social de clases. También produce la clasificación en razas y la clasificación en sexos, entre otros constructos clasificatorios. Entonces, allí la monogamia se articula como un dispositivo clasificador y jerarquizador de vínculos. Y me parece que esto puede llegar a ser un punto o una trama interesante a la hora de lo que puede resultar demasiado teórico de todo este discurso, aterrizarlo en nuestras propias vivencias, en nuestros modos de sufrir o alegrarnos, en los diferentes vínculos que traman nuestro existir, tengan que ver con afectos de pareja, de amistad, de compañerismo laboral, etc. Por eso también nosotras consideramos que una invitación, si queremos repensar, reflexionar, cuestionar la monogamia como dispositivo de pensamiento, una invitación es también a pensar el parentesco, ¿no? El parentesco que en principio en toda esta trama que estoy mencionando reduce la idea de parentesco a familia nuclear, a familia monógama reproductora. Entonces, ese es otro punto que a mí me parece que nos podría interesar. Pero creo que ya monopolicé bastante la palabra. Me dirán si se entendió algo y no sé si Marta o Mayra quieren continuar. Bueno, gracias, Mabel. ¿Sí? ¿Quién quiere continuar? Dejamos las preguntas para el final. Mayra, ¿y vos, Mayra? Sí, estoy aquí. Bueno, yo siguiendo a Mabel, sobre todo en esta presentación, me interesó mucho que tomaras el feminismo materialista como una base importante de nuestro pensamiento. Yo no lo había nunca asumido tanto, pero me parece que sí, que está muy bien. Yo iba más por las líneas donde ponemos en duda las afirmaciones identitarias fuertes, o sea, estamos de acuerdo en un feminismo, en nuestros feminismos diversos que apuntan a cuestionar las identidades fuertes y sobre todo pensar en la monogamia, sí, como un sistema que pauta todo la sociedad contemporánea, que nunca se le ha prestado tanta atención y nos damos cuenta que permea toda la vida de la gente, sobre todo porque está ligada en esos dos puntos que particularmente señaló Mabel, la idea de jerarquía y la idea de la exclusividad, de la pareja como un núcleo exclusivamente exclusivo, como fundamental para la sociedad, y de ese modo la pareja anula otras vinculaciones, pero ese núcleo central, que es el reconocimiento de que esa relación de pareja es superior, está jerárquicamente por arriba de todas las otras relaciones sociales. O sea, las amistades no tienen el valor que puede considerarse respecto de la pareja. Para mí, poner eso en el candelero es algo fundamental para empezar a pensar las redes en las que estamos involucradas afectivamente las mujeres y los varones. O sea, al mismo tiempo es algo que tenemos que poner en movimiento, la deconstrucción de esa centralidad en la pareja.
Ese es, y no estamos justamente, una cosa que me gustaría señalar, es que no estamos pensando ni en el poliamor, ni en la poligamia, no está por ahí el planteo es más central respecto de cuál es el núcleo que está valorado en la sociedad por sobre el resto de las relaciones, cuando lo importante y lo que nos preguntamos es sobre la afectividad, esta que marcaba Mabel acerca del parentesco, y las relaciones como la amistad o la vecindad o la nacionalidad pueden estar en juego. O sea, la idea de una comunidad pensada como comunidad. Bueno, por ahí era solo subrayar esta parte, pero me gustaría escucharlas a ustedes, que son especialistas en relaciones y conflictos de familia y de pareja, que nos pregunten o que ustedes comenten lo que les parezca, ¿no? Sí, no sé si María Marta querías agregar algo. Estás muteada. Sí, no, es que tenía mal el mouse. Sí, quisiera, sí, sobre todo me parece, agregaría, ¿no? En realidad también un poco en línea con lo que más me he dedicado en este tiempo, que es el tema del amor, el mito del amor romántico, ¿no? Y en realidad destacar algo que no solamente Mayra mencionaba, la idea de la exclusividad, como primordial en esta relación sexoafectiva que pareciera que es el amor, sino también en realidad cómo, en relación con todo lo que mencionaba Mabel, cómo se piensa, se naturaliza en realidad. Entonces nuestro intento ha sido desnaturalizar al amor y despatriarcalizarlo, y eso implica que no, ese sostén que se hace de una determinada, de un determinado ámbito doméstico y de una determinada manera de pensar las relaciones dentro en nuestras sociedades, estuviera basado en este basamento natural incuestionable que es esa relación amorosa. Y sobre todo la relación intrínseca que tiene claramente con determinadas formas de violencia, ¿no? La prueba más trágica que tenemos es que cada menos de 30 horas muere una mujer en general, ustedes eso ya son datos oficiales, el 80% de esos casos ha sido una ex pareja o la pareja actual. Entonces eso quiere decir que esto que mencionaba Mabel de los celos, ¿no? Como pone en cuestionamiento como la monogamia es una norma que sostiene no solo la propiedad de los cuerpos amados, sino del vínculo y de la subjetividad. Y esa monogamia entonces se vuelve necesariamente violenta, porque no hay forma, es un imposible en realidad la exigencia de este amor incuestionable y de total entrega, ¿no? De hecho, lo que sí, si bien decíamos que la monogamia no había sido tan cuestionada por el feminismo como sí lo fue el amor romántico, acá no estamos haciendo ni siquiera relación a los orígenes o las ideas que hay en la filosofía clásica acerca del amor. Estamos centrándonos más en la relación amorosa a partir de la modernidad. Entonces me parece que esta relación de violencia implica necesariamente pensar qué es lo que está en juego en una relación amorosa, ¿no? Y la relación amorosa pareciera necesariamente partir de una interioridad y de una soledad, asumir una soledad para saber qué es lo que vamos a encontrar
en ese encuentro con ese otro o otra amada, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante. Y eso, a mí me gusta mucho esta expresión de una de las autoras, Coral Gómez, que habla de armarse con los arneses necesarios para el amor. Y eso significa desnaturalizarlo, es decir, pensar que el amor es algo que se enseña, que se aprende, que se cuestiona, que se debe poner en palabras y no algo que naturalmente se desprende de nuestros poros, ¿no? Entonces, porque esta idea de una entrega vital que pareciera llevarnos hacia ese otro u otra, y que exige, ¿no?, la exclusividad, pero que también implica la intimidad, el idealismo, la idealización de esa otra persona, el erotismo. Y en ese sentido, me parece fundamental al desnaturalizarlo o al despatriarcalizarlo, darnos cuenta, porque no es que no existen en nuestras relaciones otras relaciones importantes, ¿no? Como decíamos, de vecindad, de hermandad, de fraternidad, de amigos, otra manera de pensar los afectos, sino desnaturalizarlo es sacarle la centralidad, como si fuera la base, la piedra fundamental de cualquier otro tipo de relación. Y que de hecho las tenemos, ¿no? Y nos sostienen a lo largo de nuestra vida, ¿no? No solamente individual, sino social. Y lo otro que me parece también interesante es pensar en esta época neoliberal, donde se supone que todos somos y todas somos libres y que nadie nos impone los afectos, bueno, cómo siguen existiendo mecanismos y estrategias que refuerzan, ¿no? Y que parecen, entonces, que es necesario pensarla para deconstruir o desarmar esta ideología del amor, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué nos están ofreciendo? Porque ya muchas, podríamos decir, a partir del recuento el relato de Mabel, como en realidad vemos que poquísimas cada vez se casan menos. Los que se casan con todo, ¿no? Haciendo toda una con todo un aparataje que defiende desde la entrega del vestido blanco, la entrega del padre de la novia al novio, etc. Pero me parece que necesitamos desarmar y ver efectivamente qué pasa con esas otras formas de familia, de parejas y de encuentro que no están o se dicen no institucionalizadas, realmente están rompiendo con esta idea del amor romántico, la idea de monogamia, cómo se sustenta en estas nuevas relaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, eso, como dice Mayra, esperamos que en el intercambio surjan más cuestiones para debatir y compartir juntas o juntas. Bien, gracias, María Marta. Mónica, ¿querés agregar algo? Desmuteate. Quisiera retomar e incluir algunas otras perspectivas que tuvieron en cuenta otras compañeras en sus escritos, partiendo del concepto de una estructura binaria y jerárquica definida en un contexto histórico determinado que da forma a la monogamia, como tanto desde la ciencia se ha intentado naturalizar esos modelos de vínculo, como desde la estructura legal, en particular la nuestra, o sea, la de la Argentina, como incluso las reformas
al Código Civil que contemplan el matrimonio igualitario mantienen rasgos que podríamos atribuir o atribuimos al vínculo monogámico. Eso por otro lado, y luego cómo nuestros vínculos y las jerarquías establecidas entre ellos, poniendo a la cabeza este privilegio de la pareja monogámica y exclusiva, tienen una determinación, cosa que largamente nos contó Mabel, tienen una determinación histórica. Son discursos construidos como soporte de determinadas materialidades. Y entonces, una de nuestras compañeras se pregunta cómo hacer para encontrar nuevas palabras, nuevos modos de definir vínculos que no estén marcados por estas tradiciones ya naturalizadas. Bueno, eso, y ahí creo que con eso tenemos un pantallazo de las múltiples perspectivas en esta pregunta acerca del vínculo monogámico que tratamos de plasmar en el libro. Eso, Bien. gracias. Bien, gracias, Mónica. Bueno, vayan preparando preguntas. Yo al leer el libro había preparado algunas, así que voy a hacer algunas preguntas, ¿no? En principio, compartimos totalmente con ustedes desde nuestro recorrido y cómo pensamos hoy acerca del carácter político del amor y de las relaciones, ¿no? Del sexo, de la sexualidad inclusive. Una de las preguntas que me surgieron en primer lugar, porque empecé leyendo el artículo del libro de Mabel, y es el tema, bueno, porque ella toma una canción del grupo Bife, ¿no? Que bueno, que habla de los celos, y podríamos leer algunas frases y que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, yo no puedo ser todas las personas. Cuando no estás conmigo, sé feliz. Que la paz es genial cuando nos vemos, es lo que me toca a mí, ¿no? Bueno, esto precioso, me pareció precioso, digamos, teóricamente, me parece preciosa como poesía, ¿no? El tema es que cómo hacemos los seres humanos cuando los celos, creo que lo dice María Marta, parece constitutivo del ser humano, ¿no? Yo he leído Spinoza, y Spinoza habla de las pasiones eternas, ¿no? De los seres humanos, eternas, que siempre existieron y que parece que él suponía que van a seguir existiendo siempre. Si a ustedes les parece que es posible, digamos, que no existan los celos, porque esto sería algo, una barrera muy difícil de superar para que el vínculo monogámico tomara otras posibilidades, otro camino. ¿Quieren que hagamos varias preguntas y después ustedes pueden aproximar las respuestas o las ideas de ustedes?
Puede ser, sí, si han surgido varias, las apuntamos. Bueno, entonces vamos abriendo un poquito. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién se anima? Silvina, te veo ahí con una pregunta, flor de piel. Sí, no, estaba pensando porque también leí el libro y este primer artículo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver a esta pareja musical de Bife. Yo muchas veces les vi por Instagram y confieso que me impactó las primeras veces, no solo por su estética, sino por estas cuestiones que ellos cantan, ¿no? Y cómo las cantan, qué avanzado, diría yo, hasta que les di con su bebé. O bueno, la vi a ella, que en realidad se presenta como con una estética masculina, amamantando un bebito, no sé si era de ella o no, me pareció que era de ella, que era de los dos, ¿no? De les dos, o como se diga. Entonces, ahí, bueno, yo sola me quedé pensando cómo era esto, ¿no? Ella amamantando a su bebé con una estética masculina, él con una estética femenina, y la biología, y cómo se arma todo esto. Y en relación con eso, no puedo dejar de decir, bueno, en la experiencia clínica, qué difícil que es desarmar todo lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? A cada cosa que iba escuchando iba diciendo, sí, esto es dificilísimo de desarmar, inclusive en parejas muy jóvenes, que pareciera que presentan una propuesta vincular de avanzada, y cuando empezamos a trabajar, al final encontramos los mismos roles, los mismos supuestos, el mismo entrampe del celo, el mismo entrampe de la exclusividad. Qué difícil de construir los parámetros culturales en los que nacemos, qué difícil no reproducir, inclusive trabajando con parejas jóvenes que tienen hijos, cuando surge en la entrevista, en la sesión, cómo están criando a sus hijos, con qué ideas, y se pescan, bueno, por lo menos yo escucho, ¿no? Les pesco cómo están reproduciendo otra vez lo mismo. Digo, me pregunto, nuestro rol como terapeutas, ¿qué tomamos de esto? ¿Cómo lo tomamos? No tengo respuesta. En realidad era más un comentario que una pregunta. No tengo respuesta sobre esto. Es algo que estamos trabajando mucho con Mirna y con el equipo. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro lugar, trabajando con las dificultades en los vínculos, a poder, bueno, desarmar y armar? Porque no es solo desarmar. Es ¿qué otra cosa podemos armar con lo que tenemos? Cierto. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, sigo un poquito yo. Lo que dice Silvina, sí, me parece súper importante, porque, bueno, acá alguien pregunta, Marcial Izalde, esa pregunta, a ver, esa pregunta de Mirna sería preciosa para ser desarrollada, porque es difícil trabajar con las parejas jóvenes, como dice Silvina, que siguen reproduciendo modos que no funcionales para esta época. Bueno, tendríamos que definir la época, porque la verdad que la época tiene una variedad importantísima de lo que vemos, es tan diverso que no sé cómo definiríamos la época, ¿no? Pero lo que dice Silvina me parece súper importante, y que creo que tiene que ver con los celos, tendríamos que ver con qué otras cosas,
pero hay intentos de salir de la monogamia de distintas maneras, ¿no? Pero en parejas heterosexuales, homosexuales, lo que vemos después de dar muchas vueltas es que en última instancia volvemos a reclamos de tipo amor romántico, ¿no? Bueno, podría dar un ejemplo muy cortito, ¿no? Por ejemplo, una persona que siempre estuvo en pareja monogámica, de pronto le hacen una propuesta de hacer la experiencia de un trío. Él tiene dudas porque es un amigo y una persona que estuvo con el amigo. Bueno, no llegan a hacer el trío, pero él sí empieza a tener cercanía y relaciones sexuales con la chica que compartiría el trío, y en un momento dado, digamos, el pedido de la chica y el reclamo, diría yo, al mejor estilo amor romántico, es que no se siente reconocida como ella quisiera, y que ella quisiera una relación de a dos. Digamos, no todo este giro que aparentemente es otra cosa, y damos la vuelta y volvemos al lugar de origen, digamos, ¿no? Esta dificultad es la que vemos, más allá de que acá era una propuesta de un trío, pero también intentos de apertura de la monogamia, y aparecen los celos al mejor estilo pareja romántica, ¿no? Esa es nuestra experiencia. No sé si alguno tiene alguna otra experiencia que nos pueda... Es No que sé, el María Rosa está pidiendo la palabra, perdón. sí, María Rosa. Tenés el micrófono apagado, María Rosa. No, digo que mi planteo es de otro tipo. Yo pienso efectivamente, coincido con lo que las autoras del libro plantean. Yo creo que está en decadencia, en transición el tema de la monogamia, pero que es muy difícil de resolver porque tiene que haber un acompañamiento de la sociedad que no existe. Y que es muy difícil. Hay una película que los invito a ver en Netflix que se llama El señor Marston, la Mujer Maravilla. No sé si lo vieron. Es una película sobre dos psicólogos. El psicólogo varón de la pareja es el que inventó, prácticamente tiene aspectos documentales porque tiene, él es el que creó el detector de mentiras, que es el que usaban en algún momento la policía, pero que parece que no es tan bueno, efectivamente. Pero bueno, él creó y era un matrimonio, se muestra un matrimonio, no sé si era un matrimonio, se muestra un matrimonio afable, sin hijos, sin hijos, amoroso, sosteniéndose en todo lo que están produciendo. Él además parece, de verdad, según la película, el que creó la Mujer Maravilla, el dibujo, ¿no? Y todos los cómics de la Mujer Maravilla. Era un hombre que hacía estas cosas, no un psicólogo clínico, no un psicólogo profesor. Los dos creo que tenían más que ver con la docencia que con la clínica. Hasta que en un momento determinado, él elige entre sus alumnas a una joven estudiante de psicología para que los ayude en todas las cosas de pasar papers y hacer cosas y qué sé yo. Y inicialmente es muy interesante porque se enamoran los dos de ella, ¿no? Entonces le hacen la propuesta de incluirla en el matrimonio, ¿no? Ella tenía una pareja estable
la chica con la que tuvo que cortó, se estaban por casar, porque le atrajo mucho la idea. Entonces mi planteo, que es qué difícil es plantear esto en un momento social como el nuestro, con tanta religión, tantas religiones, no tantas, no una, tantas, porque ellos deciden hacer la experiencia y conviven juntos, se divierten como locos, no solamente sexualmente, sino en muchísimas cosas, se disfrazan, joden, se divierten, escriben, y es muy interesante porque va aumentando el amor. Yo estoy spoileando la película, me parece, ¿no? No importa. No importa, las mujeres se van enamorando más todavía. Esto es muy interesante, que eran supuestamente heterosexuales, supuestamente. Es interesante porque las aperturas son múltiples en esta situación. Y ocurre que, bueno, son sancionados, entonces se mudan, porque esto es lo que acompaña. Si vos estás en una universidad y esto es público, se arman los quilombos que se armaban, y tuvieron que mudarse de ciudad, pero también empezaron a tener hijos. Con las dos él tenía hijos, que se criaban juntos y que no está muy claro, pero creo que era claro el funcionamiento, no había una omisión de esto. Mientras se arman los dibujos de la Mujer Maravilla y pasan estas cosas, y se tienen que volver a mudar porque la comunidad educativa lo sanciona públicamente. Entonces, yo también quería agregar este punto, porque ahí se ve claramente esto en una situación, yo que sé cuánto es veraz, ¿no? O no, pero vale la pena verla, no porque sea extraordinaria la película, pero sí la propuesta, ¿no? Que me parece que tiene que ver con, bueno, la monogamia no la queremos. Y termina, bueno, no quiero decir cómo termina porque no importa. No. ¿Sí? No. No, sí, no, por eso, no, por eso. No, porque además tiene un final que está narrado, porque es cierta la historia, es veraz, verídica. Bueno, quería compartir esto porque me parecía interesante para lo que estamos hablando. Que Buenísimo. lo social no va a ser allanado fácilmente para acabar con esto. Y es una pena porque no sé cómo se solucionaría, porque para mí los celos son muy importantes en estos casos, las exclusiones, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, como sabemos que existen en casi todos los matrimonios, salvo muy poquitos, cuarreadas, escondidas, y cosas así muy complicadas, ¿no? Que hacen a una situación bastante poco honesta en la relación. Claro, la hipocresía fue parte de todo esto que comentan las autoras, ¿no? Esto que Obvio. decís, María Rosa, ¿no? Y bueno, y muchos hoy plantean cómo salir de la hipocresía, ¿no? Que me parece valioso, ¿no? Cecilia, ¿en qué estás vos? Me decís, de la clínica, decís, de mi clínica judicializada. Y Judicializada. bueno, un poco comentábamos ahí antes de dar paso al resto de los integrantes, cómo circulan estos temas en las familias que recibimos, que son familias que están atravesando procesos judiciales después de una separación conflictiva o atravesando separaciones conflictivas donde el peso de la familia, ustedes decían algo, no sé quién de ustedes decía esto de repensar el parentesco, ¿no? Que es algo que estamos trabajando mucho en el equipo en el último tiempo, ¿no? Cómo trabajar esto también en la clínica misma, con las personas, ¿no? Cómo pensar, repensar las relaciones familiares, afectivas, saliéndose de la cajita de lo biológico muchas veces, ¿no? De esta familia monogámica, nuclear, ¿no? Donde se vive como un desgarro, ¿no? La separación como
traición, como, bueno, la culpa del otro, y que son procesos muy difíciles de transitar, ¿no? Sobre todo porque la gente no recurre a la terapia como el lugar donde resolver esto, sino que recurre a la justicia, ¿no? Y la justicia vuelve a bajar el molde de la familia esta, ¿no? Entonces, sí, por más que las leyes fueron modificadas, bueno, todavía tenemos esto está todavía, o sea, hay modificaciones que no alcanza para modificar totalmente, ¿no? Y las familias que se instalan realmente en un tratamiento, bueno, se pueden repensar esto, otras relaciones que arman red afectiva. Ustedes hablaban de la hermandad, de la fraternidad, de la comunidad, de la amistad, ¿no? Que son tan importantes en las familias cuando se separan de esa manera tan conflictiva, ¿no? ¿Con quién se arma red? ¿Sí? Que no es con el otro, porque al otro no lo puedo ver, no puedo hablar, ¿no? Muchas veces ni se habla. Y los chicos quedan muy en el medio ahí, ¿no? Los hijos de la familia. Están, muy, bueno, no es una pregunta, es una reflexión de todo lo que fui escuchando, ¿no? Perdón, yo quería decir, para no perder el hilo, porque yo me pierdo en el hilo, sino después. Sí. Esto último que Cecilia ha señalado, me parece muy importante, porque lo que nosotras en nuestras charlas compartíamos, está el fracaso o los problemas, los conflictos que surgen a nivel pareja, ¿no? O a nivel cuando se pone en cuestionamiento el amor por traiciones o por lo que sea, la necesidad de institucionalizarlo en este momento a través de la justicia, de judicializarlo. Entonces, esto que vos decís arruina o impide porque efectivamente si un matrimonio se deshace, no pueden dar cabida por ahí una vecina o la íntima amiga o íntimos amigos que podrían favorecer o contribuir, ¿no? Entonces queda nuevamente, digamos que las normas, las leyes favorecen ese núcleo cerrado que no se puede abrir, ¿no? a otras sistemas de redes, ¿no? Y en ese sentido, así después le doy la palabra a Mabel o a Mayra o a Moni, la pregunta que Mirna dice, ¿los celos son eternos? Yo me pregunto ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no aceptarlos? Quizás una cosa que yo, por ejemplo, investigaba mucho en las relaciones poliamorosas, que supuestamente ahí no había celos, y sí, claro que hay celos, pero me parece que una cosa es aceptar que puede haber celos, ¿no? Y otra cosa es desnaturalizar esos celos y aceptar que esa es la única forma, que el celo tiene que aparecer. Por ahí no va a aparecer en esa relación de pareja, pero sí por ahí surgen los celos de esa madre con su hijo, ¿no? Como que no sé si... Me parece una tarea media titánica decir, bueno, tenemos que pelear con hacer desaparecer los celos. Quizás lo que tenemos que tratar es de pensar esos celos y cómo se pueden manifestar y poner en palabras, porque ¿qué tiene de malo? Me pregunto, ¿no? Una cosa es cómo esos celos son después el fundamento, la base de una acción violenta, por ejemplo, o de un maltrato, o de un señalamiento, pero de jerarquía, ¿no? O de someter a ese otro. Y si no lo desnaturalizamos, entonces no podemos explicarlos, explicitarlos, darlos cuenta en una situación. Y después a mí me parece esto, que sean eternas, en realidad le criticaría a Spinoza que no, son históricos los celos, entonces hay cosas
Los celos, Sí. si uno le preguntaba a mi abuela o a mi bisabuela, tenían una manera de expresarse. Sí. Ahora serían de otra, ¿no? Entonces, María Marta, te aclaro que Spinoza, yo lo estuve revisando en la ética, no habla específicamente de los celos, pero a mí me parece que dentro de todas las pasiones de las que él habla, me parece que podíamos incluí también los celos como algo, digamos, también me parece que, y también me pregunto yo si las pasiones son eternas o si podemos pensarlas sociohistóricas, ¿no? Sí, no sé, eso es para pensarlo, ¿no? Yo Pero acuerdo, sí, yo acuerdo lo que dice María Marta, ¿no? El único, sí, que podrían ser trabajables, etcétera, pero ¿sabés cuál es el único problema que tiene que ver que el trabajo, no sé si lo puede resolver, o el tiempo? Es el sufrimiento que acarrea, es el tema del dolor, punto. exacto, con ese problema que nosotros nos encontramos frente a toda esta transición que estamos viendo, ¿no? Como dijo María Rosa, un tiempo de transición, pero también con mucho sufrimiento. Sí, que tiene que ver también, nosotros somos psicólogos clínicos, así que tiene que ver con aspectos del narcisismo de uno o de la autovaloración cuando está excluido, ¿no? Mónica quería decir algo. Quería hacer una pequeña distinción entre lo que puedan ser nuestras pasiones y las palabras con las que, o como decía María Marta, lo que eran los celos para nuestras abuelas y lo que eventualmente sean para nosotros, y cómo los discursos que la sostienen también les dan entidad y categoría y legitiman esas pasiones, dándoles un espacio. Entonces, si los celos, si yo tengo celos porque te quiero de verdad, estoy haciendo un discurso que viene a justificar todo el rollo que viene después. En cambio, si yo tengo celos, como también puedo tener envidia, y la envidia no es tan elegante ni está tan bien mirada, yo la envidia la siento, pero trato de ver qué hago con eso. Bueno, es algo así. Es cierto, como dice María Marta, que los celos los sentimos. También a veces he escuchado, a mí no me ha pasado en particular, pero he escuchado madres que tenían muchos celos de que sus hijos le tuvieran mucho amor a su maestra. Ok. Sí, bueno, sí, Mónica. Uno trata de ver qué hace con esos sentimientos, con esas afectos, no sé cuál es la palabra técnica, pasiones, digamos, la filosofía. ¿Cómo puede no darles ese carácter de absolutamente de contenido esencial e inamovible, sino hacer que exista un movimiento, una dinámica, un discurso abierto? Un poco también en relación a lo que planteaba una de ustedes, que ahora no estoy viendo en mi pantalla, entonces no puedo ver su nombre, en relación a qué hacemos con esto, qué les planteamos. Estoy de acuerdo, pero qué planteo en la situación clínica. Yo no voy a decir nada sobre la situación clínica, que no estoy en condiciones, pero sí a cómo nos relacionamos nosotros con otros a quienes les tenemos cariño y que nos vienen a contar que les pasa esto o lo otro. Bueno, también esto que nosotras pensamos, tratamos de ponerlo en un discurso que al menos ponga un signo de pregunta. Sí, me parece muy valioso lo que decís, Mónica, y justamente nuestro trabajo
es proponer reflexionar sobre lo que nos pasa en cada momento. Si sentimos envidia, ¿no? Si sentimos celos o cualquiera de las pasiones, digamos, llevar justamente a poder reflexionar. Bueno, nosotros, eso en la clínica es nuestro trabajo justamente, pero tenemos que entender que nuestra sociedad no es reflexiva mayormente, digamos, ¿no? Creo que eso también lo podemos pensar. Mabel. Mabel. Hola, ¿me Mayra escuchan? también. Ah, bueno, no, Mayra, dale. Adelante, Mabel, yo iba solo a decir algo, que para mí el problema no son los celos. Los celos es como los creemos justificados o no. Si creemos que los celos me hacen sufrir, sí, es cierto, los celos hacen sufrir, pero el problema es que yo sufra por celos no tiene que implicar que yo tengo razón en exigir o violentar al otro que hace su deseo. O sea, el problema es, si yo sufro, lo tengo que analizar como un sufrimiento propio, porque uno es celoso, una puede ser envidiosa, puede ser todo eso, pero el problema es que no soy dueño del otro. Hasta que uno no comprenda que el amor, porque yo te quiero, vos sos mía, hasta que eso no se rompa, los celos no son el problema es lo que uno considere de posesión del otro. Eso no me gusta. Mabel. Sí, bueno, quería retomar algunas cuestiones que se fueron comentando. Por un lado, no es por justificarlos a ellos, digo, pero el comentario que había hecho Silvina respecto de el dúo Bife, que en su momento eran Ivana y Diego, y hoy son Ivo y Luna, pero ya no son pareja. Ivo gestó y tiene una criatura, digamos. Hay, a ver, un aspecto interesante de esa biografía es cómo siguen produciendo afectividad por fuera de la idea de pareja, ¿no? Y otra cuestión que me parece interesante, el aporte que había traído María Rosa sobre justamente la película del creador de La Mujer Maravilla, digo, desocultar estas historias que en principio han sido normalizadas, ¿no? Porque los modos en que se traducen las historias para ser procesadas justamente socialmente, entran en procesos de normalización. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para mí tiene un peso muy fuerte el mundo de las representaciones y por eso yo insisto en que tenemos que darnos el ejercicio de imaginación política para pensar diversas formas de producir lazos y de amar. En este sentido, me parece un aporte hermoso el de la película que trae María Rosa, y si bien puede parecer nada más que una frase, digo, tomando otra letra de Bife, hay una afirmación que me parece muy interesante, interpelando lo que está aquí en juego, que es: el amor no se gasta por amar, ¿no? Porque hay un presupuesto, ¿no? En esto de que, bueno, si amo a uno o a una, no me alcanza para amar a otro u otra. Aun cuando yo creo que todos hemos tenido en nuestra biografía la evidencia, más allá de lo que hayamos hecho a partir de esa evidencia, de poder amar intensamente a más de una persona a la vez, ¿sí? Pero justamente lo que hay es no hay una posibilidad en el imaginario y la cuestión de la sanción social, etc.
quiero traer a cuento también en este sentido el aporte de otra teórica a quien hemos leído, Brigitte Vassallo, que tiene un libro llamado Pensamiento Monógamo, que justamente en función de desnaturalizar los modos en que desde la modernidad se conceptualiza la monogamia, muestra cómo previamente, tanto en el ámbito, por ejemplo, de las sectas heréticas, o en lo que era la conformación del campesinado, ¿no? Lo que implicaba desde el punto de vista territorial tener tierras comunales, pero la idea de comunidad implicaba dentro de lo comunal también sexo grupal, por ejemplo. Y todo eso lo hemos hasta borrado de la genealogía histórica, ¿no? Cuando nos construimos justamente una línea única de amor romántico que estaría presente desde siempre. En este sentido, si bien no nos resuelve la cuestión subjetiva, singular, particular, a mí me parece que la apuesta, ¿no?, para a largo plazo transformar el imaginario va por ahí. Y por último, respecto del peso que se pone, a ver, reconozco la evidencia de las pasiones, pero también reconozco que no juegan del mismo modo en todas las personas. Y me parece interesante la perspectiva contemporánea del giro afectivo, que toma las pasiones tematizadas por la filosofía, pero justamente las toma contemporáneamente para sacarlas de la dicotomía pasión o razón, para pensarlas como producciones sociales intersubjetivas. Y en este sentido no serían atributos meramente individuales, sino producciones que surgen en la interdependencia. Y entonces allí también cuánto que podemos hacer, ¿no?, para resignificar, para transformar incluso el modo subjetivo en que vivimos las pasiones. Eso nomás. Sí, muy interesante, muy interesante. Supongo que nos quedan un montón de preguntas. Bueno, que a lo mejor encontraremos otro momento para invitarlas. Porque me parece que cada uno de los puntos que tratamos sería como para abrirlos, ¿no? Que pensamos que, digamos, la sexualidad, el amor, cada uno de esos es un tema en sí mismo para abrirlo, desnaturalizarlo de los imaginarios sociales, en fin. Pero estamos a la hora y esto también es importante. Les agradecemos mucho a ustedes por haber compartido estos libros, los puntos más importantes, y no sé si ustedes nos quieren agregar algo y decir algo. Muchas gracias en realidad por la invitación y sobre todo nos alegra y nos alienta esto que a ustedes también les haya resultado interesante y que puedan seguir pensándolo y bueno, y poniéndolo en cuestión con toda su experiencia. Sí, es que nuestro trabajo es digamos, Claro. abrir el pensamiento y poner en cuestión, porque las problemáticas hoy son muy diversas, hasta nos sorprenden a nosotros, digamos, y tenemos que ponernos a pensar porque no tenemos teorías anteriores que nos avalen para solucionar o para tratar de encontrar algún modo de pensar una situación en la actualidad. Así que también fue muy importante compartir esto con ustedes. Bueno, gracias también, y yo creo que es bueno pensar que seguimos en contacto ante cualquier
consulta de ustedes y de nosotras a ustedes para saber cómo sigue funcionando la clínica y las familias. Bueno, muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, ¿eh? Gracias a las 4. Gracias a las 4. Muchas gracias. Que anden